Ejemplo 1. Estime el área de la región R usando rectángulos. Considere 8 particiones. Como se trata de una región para la cual no conocemos una fórmula para hallar el área exacta, entonces por el momento nos limitaremos a estimar su área haciendo uso de particiones. Para esto dividimos el dominio en 8 subintervalos de igual longitud y a partir de estos construiremos rectángulos cuyas bases coincidan con el ancho de cada subintervalo. Tenemos que n es 8, el número de particiones. Le vamos a llamar al ancho de cada rectángulo delta de x y lo vamos a obtener dividiendo la longitud del intervalo. Como el intervalo es de 0 a 4, la longitud será 4 menos 0 entre n, o sea el número de particiones. Eso me da un medio, es decir 0,5. Este 0,5 es el valor que corresponde al ancho de cada rectángulo. Entonces ya sabemos cuánto es el valor del ancho de cada rectángulo. Por lo tanto, si hacemos las particiones en el dominio, quedaría 0,5, de 0,5 a 1, de 1 a 1,5, de 1,5 a 2, de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, de 3 a 3,5 y de 3,5 a 4. Ahí están los 8 subintervalos. A continuación tenemos que construir cada rectángulo. Para esto necesitamos la altura de cada rectángulo. La altura la vamos a obtener a partir del punto medio de cada subintervalo. La altura va a ser el valor de la función evaluada en dicho punto medio. Vamos a trabajar con el primer rectángulo. El primer rectángulo tiene ancho, empieza en 0 y termina en 0,5. Su punto medio será 0,25. Si lo evaluamos en la función, nuestra función es x al cuadrado, lo evaluamos ahí y vamos a poder obtener la altura correspondiente. No se aprecia aquí la altura. Ahora voy a explayar. Ahí está la alturita. Esta altura viene a ser el valor de la función evaluada en el punto medio de dicho subintervalo. En este caso el punto medio es 0,25. Y ahí vamos a construir nuestro primer rectángulo. Va a tener esta forma, ¿no? Su ancho y su altura. Muy bien, entonces de esa manera vamos a ir construyendo cada rectángulo. Ahora veamos los que siguen. El siguiente rectángulo sería de 0,5 a 1. Ubicamos el punto medio de dicho subintervalo. Vendría a ser 0,75. La altura, vamos a considerar la función evaluada en dicho punto medio. Nos va a dar en este caso hacer un punto pequeñito. Ahí está. Esa es la altura, que es la función evaluada en el punto medio de dicho subintervalo de 0,5 a 1. Y ya podemos construir ahí nuestro rectángulo, que sería ese. Tiene ancho 0,5 y altura, ¿no? La función evaluada en dicho punto medio, que es 0,75, f de 0,75. De igual manera, el tercer rectángulo, cogemos el punto medio, sería 1,25. La altura correspondiente a dicho punto medio, f de 1,25, vamos a buscarlo. Está por acá, ahí está. Esa es la altura correspondiente a f de 1,25.
y construimos el rectángulo. Sería de esa forma: el ancho 0,5 y la altura, la función evaluada en dicho punto medio. De igual manera, el siguiente rectángulo es de 1,5 a 2, entonces ubicamos al punto medio de dicho subintervalo, sería 1,75. La altura sería evaluar ese punto en F, nos va a dar la alturita, ahí está la altura de dicho rectángulo. Construimos el rectángulo, se vería de esa forma. Ya tenemos 4 rectángulos. Repetimos el proceso hasta llegar al rectángulo número 8. Entonces procedemos, completamos los puntos medios, ¿no? El que sigue sería 2,25, el siguiente punto medio 2,75, 3,25 y 3,75. Trazamos las correspondientes alturas. En este caso sería el de 2,25, de 2,75, el de 10 y acá está la última altura. Las alturas de los siguientes rectángulos. Entonces, siguiendo el proceso análogo, ahí tenemos nuestros 8 rectángulos. Estamos aproximando el área de dicha región usando rectángulos, ¿no? En este caso 8 rectángulos. Tener en cuenta el proceso, cómo se ha construido cada rectángulo. Recuerden que el ancho es delta de x, es el ancho de cada rectángulo. Se ha obtenido dividiendo la longitud de todo el dominio entre el número de particiones. Y la altura, recuerden alumnos, que es la función evaluada en el punto medio de cada subintervalo. Por lo tanto, ya tenemos nuestros 8 rectángulos. Lo que vamos a hacer ahora es estimar el área, calculando el área de cada rectángulo y sumando a todos ellos. Entonces, ¿cómo quedaría? Por lo tanto, el área aproximada de la región R se calculará del siguiente modo. El área de la región se puede expresar así. En el primer rectángulo sería f de 0,25, ¿no? Que es la altura, por delta de x, que es el ancho, más el segundo rectángulo, que sería f de 0,75, que es la altura del rectángulo por su ancho, delta de x, más el tercer rectángulo, que sería su altura, f de 1,25 por delta de x, más el siguiente rectángulo sería f de 1,75 por delta de x, y así sucesivamente hasta completar los 8 rectángulos, el área de los 8 rectángulos. Ahora, como f de x es igual a x al cuadrado y delta de x es 0,5, entonces reemplazando se tiene la siguiente expresión. Sería que el área de la región para el primer rectángulo sería 0,25 al cuadrado por delta de x, que es 0,5. Más el área del siguiente rectángulo sería 0,75 al cuadrado por 0,5, más 1,25 al cuadrado por 0,5, más el cuarto rectángulo 1,75 al cuadrado por 0,5,
y así sucesivamente sumamos las áreas de todos los rectángulos. Usando nuestra calculadora y aproximando a 3 decimales, obtenemos que el área de la región es aproximadamente 21,250 unidades cuadradas. Entonces, alumnos, en el ejemplo 1 que acabamos de ver, hemos estimado el área de la región usando rectángulos y considerando 8 particiones.